Hay alguien que se quiere unir. Mañana me personal. Bien, si ya tienen el enunciado, vamos a continuar. Entonces tenemos el enunciado siguiente. Acción Académica S.A. establecida en Guatemala, tiene una sucursal en Quetzaltenango denominada Privados Ganados. Los balances de comprobación al 31 de diciembre de 2023 son los siguientes. Y tenemos todas las cuentas, tanto del estado de resultados como del estado de situación financiera. Y nos da cierta información complementaria que vamos a ver a continuación. Al 31 de diciembre no se han registrado en los libros de la Casa Central, en los libros de la sucursal, un envío de mercaderías con un costo de 2.000 quetzales más un recargo del 25%. El inventario final de la Casa Central es de 12.500. Tanto en el inventario inicial como en el inventario final de la sucursal solo existen mercaderías recibidas de la Casa Central y el inventario final de la sucursal asciende a 2.400 quetzales. ¿Qué se nos pide? Registrar en los libros de la Casa Central y de la sucursal la partida diaria por la mercadería enviada no registrada, registrar las partidas de cierre en los libros de la Casa Central y sucursal y presentar la hoja de trabajo para elaborar estados financieros conjuntos. Presentar también el estado de resultados y el estado de situación financiera conjunto. Bien, en este caso son solamente dos empresas en el que nos da la información. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Número uno, leer todos los enunciados, eso los he dicho siempre. Número dos, vaciar todos nuestros datos. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a vaciar estos datos en una hoja de trabajo donde vamos a colocar tanto la información de la casa central como de la sucursal o sucursales, si fuera el caso que les viniera así el examen privado. ¿Qué es lo único que se hace? Pues se agregan más columnas a la hoja de trabajo que ya tienen. Entonces vamos a pasar acá con la hoja de trabajo. Perdón. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enlistar absolutamente todas nuestras cuentas y las vamos a clasificar en cuentas de resultados y en cuentas de estado de situación financiera. Esto con el fin de poderlas ir clasificando. Entonces, bien, tenemos y vamos a ir colocando los valores según corresponda. Importante agregar en el estado de resultados una columna de pérdidas y ganancias o resultado del periodo, como ustedes lo quieran llamar, para poder trasladar ese saldo hacia la parte de abajo, que es el estado de situación financiera, que es esta cuenta de acá. Sí, esa cuenta, si ustedes la buscan en el enunciado, en cualquier enunciado que ustedes tengan, no la van a encontrar. Es una cuenta que siempre tienen que colocar en su hoja de trabajo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a colocar todos los datos, tanto de la casa central como de la sucursal. Y como les digo, si tienen más de una sucursal, lo único que tienen que hacer es colocar más columnas de sucursal número 1, sucursal número 2, sucursal número 3, o si tienen nombres, pues, en este caso, como para efectos prácticos, solo tenemos la casa central y una sucursal, pero el procedimiento siempre va a ser el mismo. Entonces vamos a dar inicio a trasladar las cuentas. Vamos a iniciar con las ventas. Acción Académica es la empresa, la casa central. Entonces vamos a trasladar los 82.000 quetzales y los 27.000 quetzales de la sucursal. Vamos a trasladar el inventario, que es el inventario inicial. Ojo, porque lo que tenemos que buscar es el costo de
de ventas. ¿Y cuál es mi inventario inicial? Está acá, que es este inventario de acá, que es el que se encuentra en el balance de comprobación. 10,000 quetzales para la casa central y 3,600 quetzales para la sucursal. Luego trasladamos las compras, que son 48,000 quetzales para la casa central y 4,000 quetzales para la sucursal. Luego tenemos la mercadería enviada a la sucursal, su costo, que son 10,000 quetzales. En este caso, en la casa central que envía a la sucursal. Solamente vamos a tener datos en la casa central y en la sucursal, si se dan cuenta, no tenemos ningún monto. ¿Por qué? Porque la cuenta se llama mercadería enviada a la sucursal. Y luego tenemos mercadería recibida de casa central, 12,500. Solamente del lado de la sucursal. Déjenme ver, creo que aquí creo que está fuera. Ok, mercadería recibida de casa central. Luego vamos a colocar el inventario final, que ese dato lo tenemos acá. El inventario final de la casa central es de 12,500. Y el inventario final de la sucursal asciende a 2,400. ¿Sí? Luego tenemos los gastos varios para simplificar. Aquí pueden tener una lista de gastos o pueden tener una cuenta que solamente diga gastos, que son los 18,500 y los 3,820. Y vamos entonces a colocar en la cuenta de pérdidas y ganancias, ya sea la ganancia o la pérdida que nos resulte de la operación de cada establecimiento. Entonces, en este caso, de la casa central, tuvimos una ganancia de 30,000 quetzales y en el caso de la sucursal, una ganancia de 5,480 quetzales. Entonces, al final, las columnas nos deben sumar los mismos montos. ¿Okay? Y así trasladamos nosotros todas las cuentas de resultados. Hacemos lo mismo con las cuentas del estado de situación financiera, las cuentas de balance. Entonces, empezamos con bancos, los 7,500. Y los 3,500 que están en la cuenta de la sucursal. Las cuentas por cobrar son 19,500 y 3,400 respectivamente.
pasar. Luego vamos a trasladar nuestro saldo de inventarios, pero tiene que ser el saldo del inventario final. Estamos trasladando el estado de situación financiera. Recordemos que se saca el costo de ventas, inventario inicial, más compras, menos inventario final y nos da el costo de ventas. Entonces, como ya el inventario inicial pasó a formar parte del resultado, recordemos que siempre es el inventario final el que se debe colocar acá. ¿Cuál es mi inventario final? Ya lo habíamos colocado acá, 12.500 y 2.400. ¿Sí? ¿Alguien quiere ingresar? Ahí está. Bien. Luego tenemos el mobiliario y equipo. 29.000 quetzales y 36.000 para la sucursal. Entonces trasladamos estos valores. Luego tenemos algo que se llama cuentas corrientes, que es el saldo donde se lleva el detalle de lo que tengo por cobrar y o por pagar entre los establecimientos. Entonces puede ser que la sucursal distribuya toda la mercadería, los suministros o demás productos que venda hacia las sucursales, ya se encargan de distribuirlos, o bien por temas de logística puede incluso que la sucursal venga, compre y lo envíe hacia la casa central. Digamos, en ambos escenarios estas transacciones no se llevan a cuentas de clientes y proveedores como normalmente serían, sino que se aperturan cuentas corrientes específicas para cada establecimiento, con el fin de saber cuánto se adeuda entre los establecimientos y podamos eliminar el mismo monto más adelante al momento de combinar los estados financieros. Entonces, en este caso, recordemos que la Casa Central de Acción Académica es quien envía el inventario a privados ganados. De hecho, nos lo dice incluso el enunciado del inciso C, que tanto el inventario inicial como el inventario final de la sucursal solo existen mercadería recibida de la casa. Entonces tenemos una cuenta por pagar de la sucursal hacia la casa central de 3.500 quetzales. Luego tenemos la depreciación acumulada del mobiliario y equipo, que son 5.600 y 220 quetzales. Y luego tenemos la mercadería enviada a la sucursal, que son 720 quetzales. ¿Por qué envío mi mercadería a la sucursal con un recargo si somos la misma empresa? ¿Por qué lo haría? Es una práctica que, bueno, es opcional, no hay nada en específico que se deba o no se deba hacer, así, pero por prácticas de protección, de precios o información de costos, se suele enviar la mercadería con un sobrecosto hacia las sucursales para que no sea tan fácil identificar el nivel de ganancia que tiene la casa central con la información que se envía. Entonces, por ello que la casa central envía con recargos, algunas veces, a la sucursal la mercadería que vende. Vamos a ver, yo vendo, mi producto cuesta 100 quetzales en cualquier sucursal que yo lo venda, y a mí, como casa central, me cuesta 50 quetzales, o sea, me gano 50 quetzales. Pero yo no quiero que sepan mis sucursales o los colaboradores de las sucursales que me gano 50 quetzales por día. Entonces, ¿qué hago? Le envío la mercadería y le digo, esta mercadería me costó 80 quetzales.
Entonces van a registrar en su contabilidad que la mercadería costó 80 quetzales. Pero yo como casa central, yo sé que me costó 50 y que le estoy agregando 30 quetzales de recargo a la mercadería que le estoy vendiendo a mi sucursal. Entonces yo lo registro de forma diferente, que sí es mi mercadería y que es el recargo que yo le estoy adicionando. Entonces por eso existe esta cuenta. Luego tenemos los documentos por pagar, que son 2,000 y 2,200. Respectivamente. Luego tenemos cuentas por pagar, que son 7,200 y 1,500 quetzales. Luego tenemos el capital en acciones, que solamente va a estar en la casa central, porque es una única empresa que tiene varios establecimientos. Ganancias acumuladas, de igual forma, estas solo están en la casa central, en la empresa donde se combina toda la información. Luego tengo la cuenta de privados ganados, de cuenta corriente, que son los mismos 3,500 quetzales que tengo por pagar del otro lado. Y la mercadería enviada a la sucursal recargo del 2020. Sí, que son 2,500 quetzales. Bien, ya terminé de trasladar todas mis cuentas. Entonces lo que voy a hacer es trasladar el monto que yo tengo de resultados que calculé arriba. Digamos, en este caso eran 30,000 de ganancia. Lo voy a colocar en el lado del haber. Y en el caso de la sucursal son 5,480. Que voy a colocar en el lado del haber también. Y creo que aquí me faltó un dato, porque nos debería cuadrar. Quiero ver si pasa algún dato mal. 19,500, 29, 12,500, 5,600, 720, 2,000, 7,220, 2,500. Qué extraño. Claro, ¿qué pasó aquí? Dime un segundito. Perdone, en este caso esa diferencia no puede ser porque en el estado de resultados usted el dato de mercadería enviada a sucursal colocó 12,000, pero según el enunciado es 10,000. Toditita la razón. Buenísima observación y tienes toda la razón. Algo importante que tienen que revisar siempre, que si tienen un archivo formulado no se les vaya a mover algo. Entonces, ahí estamos, sí, eran los 2,000 quetzales, yo tenía 12,000 y eran 10,000. Una utilidad de 28,000 quetzales y 28,000 quetzales. Ahí tengo los 72,000 quetzales de la casa central. Bien, las sumas tienen que ser iguales, si no son iguales hay que revisar qué es lo que pasó. Una vez trasladados todas las cuentas, vamos a operar absolutamente toda esta información que nos dan acá. Si se dan cuenta, en este enunciado lo único que hay pendiente de registrar es un envío de mercaderías con un costo de 2,000 más un recargo del 25%. Entonces esto se tiene que registrar en todas las
en ambos diarios, ¿sí? Vamos a empezar con el de la casa central. Y lo que les decía, la casa central sí sabe cuánto es su costo real y con cuánto lo está enviando de recargo hacia la sucursal. Entonces yo sé que me cuesta 2,000 quetzales y le estoy agregando un recargo del 25%. En este caso son 500 quetzales. Pero esto no pasa del lado de la sucursal. Digamos, la sucursal no va a saber que la mercadería costó 2,000 quetzales, sino que va a registrar su mercadería con 2,500 quetzales. Entonces aquí solamente registramos mercadería recibida de Casa Central a la cuenta corriente de acción académica. Entonces ya tenemos registrado nuestro punto A. El punto B ya nos sirvió para completar el inventario final, que es este dato de acá y este dato de acá. 12,500 y 2,400 ya lo utilizamos. Y como no hay más más datos de transacciones que se encuentran pendientes, vamos a proceder con las eliminaciones. ¿Qué vamos a eliminar? Como existen transacciones entre los establecimientos, yo tengo que eliminar todas esas transacciones que se duplican entre ellas. Por ejemplo, la venta y el costo de la mercadería enviada entre ellas, los recargos, porque digamos ya es una ganancia que yo sé cuánto me costó y lo tengo que eliminar del costo de la mercadería que vendió la sucursal. Tengo que eliminar las cuentas corrientes y otras cuentas que se tienen que ir eliminando según sea el caso. Digamos, cada cuenta que tenga su contracuenta en el otro establecimiento debe eliminarse. Y deben eliminarse en la misma cantidad. Si yo tengo 3,500 en la casa central por cobrar, en la sucursal yo tengo que tener los mismos 3,500, pero por pagar, para poder hacer la eliminación que corresponde. Entonces, ¿qué tengo que eliminar? Vámonos de nuevo al diario de la casa central. Perdón. Aquí, columna de eliminaciones. Entonces, ¿qué voy a eliminar primero? La mercadería enviada a la sucursal al costo, que fueron 12,000 quetzales. Ustedes lo pueden ver acá. Que son los 10,000 quetzales más los 2,000 quetzales que enviamos acá. Le vamos a eliminar el recargo, que son los 2,500 que ya teníamos registrados acá. Del recargo, 2,500, más los 500 que acabamos de agregar en la partida que hicimos. ¿Contra qué lo voy a eliminar? Contra la mercadería recibida de la casa central, que son estos 12,500 más los 2,500 que yo registré acá. Esas son mis eliminaciones que tengo que ir realizando. ¿Qué más tengo que eliminar? Bien, tengo que eliminar las cuentas corrientes, que en este caso son los 3,500 más vamos a ocultar estos que no me están sirviendo.
Entonces son los 3.500 más lo que yo estoy registrando de cuenta corriente acá, que son los 2.500 quetzales. ¿Sí? Para eliminar 6.000 quetzales, que es la cuenta corriente entre ambos establecimientos. ¿Sí? Tienen que ser los montos iguales. ¿Qué más tengo que eliminar? Voy a eliminar el recargo que se encuentra en el inventario final de la sucursal. ¿Sí? El inventario final de la sucursal es de 2.400. Ahora, ¿cómo sé yo cuánto es del recargo? Bien, no nos lo dice explícitamente el enunciado, pero sí indica que los recargos que se han estado enviando acá, en esto que no está registrado, son del 25%. Entonces, el 25% de 2.400 son 600 quetzales. ¿Por qué elimino el recargo? Porque estoy combinando la información y tengo que presentar datos que no se encuentran duplicados. Entonces elimino el inventario final, el recargo que tengo, tanto en el estado de resultados como en el estado de situación financiera. Más adelante vamos a ver por qué. Y voy a eliminar del inventario inicial, para calcular mi costo de ventas, el recargo que está del año anterior, que es el del 2019, que son 720 quetzales. Estos 720 quetzales están incluidos dentro del inventario inicial de 3.600 que tiene la empresa, perdón, la sucursal. Entonces, dentro de la sucursal, estos 3.600, tenemos un recargo de 720 quetzales que hay que eliminar. ¿Qué más hay que eliminar? Ya absolutamente nada. Y muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Normalmente, cuando ustedes tienen partidas no registradas, lo que yo recomiendo, o como yo prefiero trabajarlo, es que las transacciones no registradas las agreguen a los saldos que tienen en las cuentas de casa central y sucursal, porque a veces tiende a complicarse un poco llevarlo en el tema de la columna de eliminaciones, porque solamente dejamos las eliminaciones. Si ustedes lo prefieren así, pueden agregarlos aquí directamente, cambiarle el nombre y dejar las columnas de ajustes para incluir los ajustes que hicimos, que en este caso solo era el de mercaderías. Tanto de la casa central como como de la sucursal. Entonces lo vamos a trabajar de momento acá para que ustedes vayan viendo cómo va quedando. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar ventas, ¿no? Dentro de las eliminaciones y las partidas que no estaban registradas, no estaba la cuenta de ventas, entonces no vamos a hacer ningún ajuste allí. En la cuenta del inventario inicial sí vamos a hacer un ajuste porque tenemos que quitar el recargo que ya existía del año anterior, que eran los 720. En el lado de las compras no tenemos ningún ajuste. Les voy a ir marcando acá para que vean de dónde va saliendo cada ajuste. Sí. De la mercadería enviada a la sucursal, vamos a recordar que tenemos que eliminar estos 12,000, pero también tenemos que agregar estos 2,000 quetzales que tenemos acá. Entonces, vamos a agregarla acá de forma manual. Y también vamos a eliminar la mercadería recibida de la casa central. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos eliminando acá?
los 15,000 que tenemos acá, más estos 2,500 que tenemos acá. Del inventario final que vamos a eliminar de este lado el recargo de los 600 quetzales, ¿sí? Del lado del estado de resultados, y del lado de los gastos pues no tenemos absolutamente nada que eliminar. Bien, entonces vamos a colocar nuestra suma. No nos va a cuadrar porque recuerden que la operación tiene que dar un resultado. Y estos datos los vamos a trasladar para abajo. Esto no va a cuadrar en esta columna de ajustes, pero sí va a cuadrar ya cuando tengamos el estado financiero conjunto. Entonces continuamos. Bancos, no hicimos ninguna eliminación. En las cuentas por cobrar tampoco. En el inventario final sí. Recordemos que eliminamos estos 600 acá, los tenemos que eliminar acá abajo también. En el mobiliario de equipo no tenemos ningún ajuste. En la cuenta corriente sí tenemos ajustes, que son estos 6,000 de acá, más estos 2,500 de acá. En la depreciación acumulada del mobiliario de equipo no tenemos ningún ajuste. En la mercadería enviada a la sucursal, el recargo, sí lo tenemos eliminado. Lo eliminamos del inventario inicial, también lo vamos a eliminar en la cuenta de recargo. En los documentos por pagar, cuentas por pagar, capital en acciones, ganancias acumuladas, no tenemos ningún ajuste. En la cuenta corriente de los privados de la sucursal, perdón, sí tenemos los 6,000 que tenemos acá, y los 2,500 que tenemos por acá. En el recargo de la mercadería enviada a la sucursal en este año sí tenemos los 3,000 que eliminamos acá, más los 500 que registramos que estaban pendientes, que eran estos de acá. Muy bien. Luego vamos a trasladar nuestros saldos que dejamos acá de pérdidas y ganancias. En este caso, como estamos sumando debe con debe y haber con haber para que cuadre, los trasladamos igual acá, los 15,100 y los 17,720. O, si ustedes prefieren, que no está mal, pueden eliminar esta columna acá, esta acá, y sumar todo hasta el final. ¿Sí? Ambas opciones son válidas. Entonces tenemos ajustes que están las transacciones no registradas, que solamente la una, malas eliminaciones y les tiene que cuadrar. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esto? Nosotros tenemos que sumar todos los saldos de la casa central con su sucursal o sus sucursales y restarle o sumarle, según corresponda, los ajustes y eliminaciones que realizamos. Entonces, en el caso de las ventas, no tenemos ningún ajuste. Entonces, vamos a sumar los 82,000
quetzales más los 27,000. Tenemos ventas totales por 109,000. En el caso del inventario, sumamos los 10,000 quetzales más los 3,600 quetzales y le restamos los 720 al recargo que está en el inventario inicial. ¿Sí? En las compras no tenemos ningún ajuste, solamente sumamos los 4,800 más los 4,000. En la mercadería enviada a la sucursal costo, y esto es lo importante que les decía, todas las cuentas que tienen su contraparte en uno u otro establecimiento deben quedar completamente a cero. Si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos en el haber 10,000 más 12,000 en el debe, perdón, menos 12,000 en el debe, más 2,000 en el haber, la suma me da 0. La mercadería recibida de la casa central es exactamente lo mismo, es una cuenta que me debe quedar a 0. En el inventario final, yo tengo los 12,500 y los 2,400, pero resto el recargo de la mercadería que yo envié a la sucursal. Entonces me quedan 12,500, los 2,400, los 2,600, son 14,300. Los gastos no tienen absolutamente ningún ajuste. Y en el caso de las pérdidas y ganancias, ya ustedes pueden hacer la operación de sumar los 28,000 más los 5,480 más o menos los gastos, o pueden sacarla por diferencia entre esto. Digamos, el resultado no va a cambiar. En este caso tenemos una ganancia combinada de 36,100 quetzales. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestras sumas iguales de 123,300. Pasamos ahora a las cuentas del estado de situación financiera. Bancos no tenemos ningún ajuste, entonces solamente sumamos. En las cuentas por cobrar de igual forma, los 19,500, los 2,400 son 22,900. En el inventario final es la misma operación que hicimos arriba, 12,500 más 2,400 menos los 600 de recargo que eliminamos. En el caso de mobiliario y equipo solamente sumamos 29,000 más 3,600 y de nuevo la cuenta corriente de acción académica debe quedar en 0, ¿sí? Tenía 3,500 en el haber, le sumamos los otros 2,500 que ajustamos por un total de 6,000 y quitamos los 6,000 de la eliminación, nos quedan 0. La depreciación acumulada no tiene ningún ajuste, solamente sumamos. El recargo de la mercadería que enviamos, que está en el inventario inicial, queda totalmente eliminada. Los documentos por pagar, cuentas por pagar, capital en acciones, ganancias acumuladas, no tiene ningún ajuste y solamente sumamos. En el caso de las cuentas de capital, solamente existen en la casa central. Ese es un tip que les puede servir para identificar si el ejercicio les pide estados financieros combinados o consolidados. Si son combinados, solamente la casa central tiene patrimonio, y si son consolidados, ambas o las empresas que sean, que forman parte del enunciado, todas tienen patrimonio. Entonces, en este caso, en los conjuntos, solamente la casa central. Entonces, es una forma fácil de identificarlos. Si en caso del enunciado no se nos dice que son estados financieros combinados o conjuntos. En el caso de la cuenta corriente de privados ganados, también queda en 0, 3,500 que teníamos, más los 2,500 que registramos, menos la eliminación de 6,000 quetzales. El recargo de la mercadería exactamente igual, me queda en 0, y en las pérdidas y ganancias yo voy a trasladar la ganancia que tengo acá, de 36,100. Entonces, al final, mi estado de situación financiera me tiene que cuadrar. ¿Qué busco yo con mi hoja de eliminaciones? Quitar la duplicidad de ciertas operaciones para poder mostrar datos financieros reales de mi negocio en conjunto, ¿sí? De mi negocio con sede en la capital y una sucursal en Quetzaltenango.
Entonces, cuando venga el usuario final de los estados financieros, puede entender el negocio sin estar, pero aquí hay un recargo, esta mercadería es más cara porque se le envía a la sucursal para que no supiera cuánto le margino a la mercadería que vende. Y demás complejidades que se tienen que registrar así porque cada establecimiento debe reflejar si es rentable o no, pero para el usuario final de estados financieros que por lo regular no son profesionales de las ciencias económicas, se vuelven un poco difíciles de entender. Entonces es por eso que se manejan este tipo de estados financieros combinados justamente, para que se facilite la interpretación de los estados financieros, que eso es lo que busca, o ese es el fin primordial de los estados financieros, reflejar la absoluta realidad de una empresa a determinado momento. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide? Ya hicimos. Registramos la mercadería no enviada, eso ya está ok. Y ya hicimos nuestra hoja de trabajo. Ok, esta parte de registrar las partidas de cierre en los libros de la casa central y sucursal son esas partidas que se hacen automático cuando ustedes le dan cerrar a un periodo fiscal en cualquier ERP que maneje, que lo que va a hacer es liquidar las cuentas de costos, liquidar las cuentas de gastos, liquidar las cuentas de ingreso y cerrar las cuentas de balance, que es básicamente lo que nos pide. Entonces no voy a entrar en detalle con eso, pero sí les voy a mostrar cómo van quedando las partidas. En el caso de la casa central, liquidamos las cuentas de resultados, básicamente lo llevamos todo a la cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a iniciar con la sucursal, porque les quiero mostrar algo. Okay. De nuevo, vamos a llevar la cuenta a la cuenta de pérdidas y ganancias, que fue el resultado de 5.480. Y como la sucursal no es una empresa como tal, no es una persona jurídica diferente, lo que vamos a hacer es llevarnos la cuenta de pérdidas y ganancias hacia la cuenta corriente de 5.480. Y luego vamos a liquidar las cuentas de balance, las vamos a cerrar, vamos a invertir, vamos a registrar. Recordemos que ya llevamos las cuentas de resultados a la cuenta corriente, entonces ya existía un saldo de cuenta corriente más los 5.480 que le agregamos, nos da un total de 8.980, para que no se pierdan de por qué este monto no es el que aparece por acá, ¿sí? La ganancia, lo repito, no se queda en el establecimiento, sino que se traslada siempre hacia la casa central. Bien. Dicho eso, hacemos exactamente el mismo proceso en la casa central. Vamos a liquidar las cuentas de resultados con una ganancia de 28.000 quetzales y adicional vamos a registrar la ganancia de la sucursal. En este caso vamos a cargarle una cuenta por cobrar y vamos a abonar la cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a registrar los recargos de la mercadería vendida, que en este caso son 720 del año anterior, 2.400 del año 2020 y 3.120, que es la suma algebraica de los dos. ¿Sí? Son datos que ya tenemos en nuestra hoja de trabajo que podemos ir a tomar ahí. Luego, la cuenta de pérdidas y ganancias, hacemos la partida de trasladarla hacia las ganancias acumuladas, que son 235.600. Si nos damos cuenta, son exactamente estos
eh, $36,600. Creo que aquí me comí un tema. A ver, 320. 400. Bueno, vamos a hacer manual. 236,100. No, perdón. Aquí sí tenemos que registrar los 36,600 porque es lo que nos quedó en el recargo del inventario de la sucursal. Son los 36,100 más lo que yo tengo de inventario en la sucursal. Digamos, como lo registramos en contabilidades separadas, sí se tiene que quedar. Y luego le doy vuelta a todas las cuentas de balance para que me sumen iguales. Entonces, eso es lo único que hay que hacer. ¿De dónde tomo todos estos datos? De mi hoja de trabajo. No voy a andar en el detalle aquí. Pero si gustan tomarle captura, porque eso no lo voy a explicar, se los puedo hacer más chiquitos si gustan, para que le logren tomar captura. O se los doy en dos si quieren. Ok, pueden tomar captura acá. Me avisan. Y captura acá. Solo para que lo tengan de referencia, que son cuentas de liquidación y cierre normales. Las primeras que les mostré ahorita son de la casa central y las de la sucursal creo que se caben en una sola pantalla. Y las de la sucursal, para que lo tomen captura. Bien. Regresamos acá. El haber llegado a nuestra hoja de eliminación es la mitad del camino prácticamente. Y lo que tenemos que hacer es traducir esta información hacia los estados de resultados como tal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trasladar las cuentas tal cual las tengo. Vamos a empezar con las ventas, que eran 109,000. Lo tenemos acá. Luego tenemos nuestro costo de ventas, como lo vamos calculando, con el inventario inicial de mercaderías, que es este de acá, 12,880. Mis compras, que fueron 52,000 quetzales. Y eso me da una mercadería disponible, de la cual yo voy a restar mi inventario final, que son mis 14,300. Para un costo de ventas de 50,580. Tengo un margen bruto de 58,420 y voy a registrar mis gastos. Pues en este ejercicio solamente tengo una cuenta que se llama gastos, que es de 22,320 para una utilidad de combinada o conjunta de 36,100, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, esto de acá es muchísimo más fácil de interpretar que
esto de acá. Esto. Si usted le da a un accionista esto así, es un gran touch. No, uno, no lo van a entender, y dos, crea confusión y se puede prestar a malos entendidos. Entonces, de nuevo, el fin de los estados financieros es representar la realidad a una determinada fecha. Que nos falta el estado de situación financiera conjunta o combinada, y empezamos con el activo corriente, que son los bancos, con los 11,000. Luego tenemos las cuentas por cobrar con 22,900. El inventario final, que ya sea que lo tomemos de acá, 14,300, o lo tomemos de acá, que es el dato que estamos colocando en el estado de resultados, 14,300. Eso nos da un activo corriente de 48,200 quetzales. Luego seguimos con el no corriente, que tenemos en el no corriente, pues únicamente el mobiliario y equipo con su depreciación acumulada. Son los 32,600 menos los 5,850 de la depreciación. Para un total de activo de 74,980 quetzales. Luego tenemos el pasivo corriente, que tenemos en el pasivo corriente, los documentos por pagar, 4,200. Las cuentas por pagar, que son 8,700. Y ese es mi pasivo corriente. No tengo más cuentas de pasivo, entonces el total de mi pasivo son los 12,900. Me queda únicamente el patrimonio, que en este caso, como les decía, solamente se encuentra en la información de la casa central. Capital en acciones, 20,000. Ganancias acumuladas, 5,980. Y la ganancia del ejercicio, ya sea que la tomen del estado de resultados, 36,100, o que la tomen de la hoja de trabajo. Digamos, es exactamente lo mismo. Y nos cuadra nuestro balance general. De nuevo, es más fácil interpretar esta información para entender mi negocio, si tenga 10, 20, 30 sucursales. Lo único que cambia es que la hoja de trabajo se vuelve muchísimo más extensa, pero lo que se busca es justamente presentar la información de forma simplificada y solamente eso, digamos, es el fin de los estados financieros conjuntos. Recordar que tenemos que tomar toda la información que tenemos regada en nuestros diferentes establecimientos, combinarla en uno solo, eliminar todo ese ruido que hacen los recargos y cuentas corrientes entre empresas para que sea de fácil interpretación. El enunciado les puede pedir los demás estados financieros, como es el flujo de caja y estado patrimonial, pero eso ya ustedes lo hacen con base a la información que ya tienen eliminada. Difícilmente, no quiere decir que esté garantizado, les puedan pedir un flujo de caja porque la información que les dan solamente es de 3 años, y para hacer un flujo de caja necesitan información de 3 años, y básicamente hacer 2 hojas de trabajo, después las eliminaciones, para poder hacer un flujo de caja. Entonces, por lo regular, lo que les piden siempre es estado de situación financiera y estado de resultados.
por lo regular, como les digo, no es garantizado. No sé si tienen dudas hasta acá. Vimos esto, completado, y esto lo vimos, bueno, pero le han tomado capturas. Y si tienen dudas, estas las podemos discutir la otra semana. No, perdón, esta semana. La tutoría esta semana puede ser el viernes 22, pero no sé si ya les compartieron horario para la tutoría de auditoría. No sé si ya la tienen. Todavía no, licenciado, todavía estamos pendientes. Ok, entonces dejemos tentativo el 22 a las 8 p.m. el viernes. Si en caso no se pudiera, por A o B, o que nos crucemos con el link de auditoría, lo vamos a dejar sábado. No sé si les parece bien 5 p.m. o todavía lo consideran muy temprano, yo por los que trabajan sábados, entonces. En sábados anteriores, Lex ha trabajado a las 6 de la tarde. Yo sugeriría que siguiéramos ese horario. Ok, entonces si no es el viernes 22, sería sábado 23. El enunciado de estados financieros conjuntos. Le voy a pedir a Link Nelson que les comparta el enunciado de una vez, así tienen más días para... perdón, estados financieros consolidados, así tienen más días para resolverlos. Ese sería el último tema, la consolidación de estados financieros de la cuenta 4. Sí van a requerir apoyo con el enunciado de flujos de efectivo. También nos los hacen saber en el grupo y coordinamos un día, digamos que no interrumpa el calendario, porque al terminar yo esta tutoría el viernes o sábado, tienen que seguir con la cuenta 5, digamos, para que nos alcance la programación. Pero ustedes me indican, ya sea en el grupo o lo discutimos en la siguiente tutoría. No sé si tienen alguna duda de momento. Los sábados tenemos matemática, licenciado, frecuentemente a las 3, 4 que recibimos. ¿A qué hora tienen el de mate? Entre 3 y 4 de la tarde. O sea, bueno, pero entonces a las 6 sí ya estarían libres, o sea, en caso fuera sábado, la tutoría de cuánto. Dice que las tutorías de mate empiezan a las 2, Lick. Ok. Sí, perdón. Pero mi pregunta es si a las 6 de la tarde ya están libres de la tutoría de mate. Sí, regularmente son 2 horas, a las 4 ya bueno. Libres. Ok, entonces sí, dejémoslo a las 6 y... sí, no creo que Misael o el Cirilo se den 4 horas de tutoría, pero igual siempre nos coordinamos ahí para que tengan siempre un espacio de descanso. Bueno, para mí siempre es un gusto compartir con ustedes. Ya saben que cualquier consulta lo pueden hacer al inicio de la otra tutoría, o pueden escribirla en el chat también, no hay ningún tema. Yo las anoto y las resuelvo siempre al inicio. Cuando me han hecho tutoría en esta ronda de tutorías no me han hecho preguntas en el chat, pero si en caso las tuvieran, pues las pueden anotar, o las anotan ustedes y me las hacen al inicio de